Buenas tardes, amados amigos. Una vez más, como lo dije en el video pasado sobre la doctrina del pecado, estamos aquí ahora con el estudio de Apocalipsis. El estudio bíblico de Apocalipsis, nos quedamos en el capítulo 14, en los versículos 12 y 13, ¿verdad? Que es lo que vamos a leer ahorita. Bueno, el 12 ya se explicó, pero es muy importante leerlo para lo que vamos a ver el día de hoy. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis es el último libro de tu Biblia, capítulo 14, versículos 12 y 13, son lo único y solo nos vamos a enfocar en el 13, pero vamos a leer el 12 y el 13. ¿Ya lo tienes? Así que así está. Aquí dice la palabra del Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos por otra vez, Señor, estar aquí dando el estudio bíblico de Apocalipsis, Señor, desde mi humilde casa, desde la casa que tú me has dado, Señor. Y Padre, te pedimos que tú bendigas este estudio, Señor. Que tú obres en nuestros corazones, Señor. Que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, que nos des entendimiento para comprender y entender tu palabra. A raíz de estos tiempos que estamos viviendo, viene acorde todo lo que vamos a ver hoy. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que guíe esta enseñanza. Dame la gracia, la sabiduría, la fe, la paciencia, Señor, el conocimiento para darlo. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo amado, dándote toda la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén, amén. Pues ahí estamos, hermanos. Ya leímos Apocalipsis 14, 12, 13. Quisiera volver a leer el puro versículo 13, que dice la palabra del Señor. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Nosotros vamos a encontrar 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. 7 bienaventuranzas. La primera la encontramos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, la segunda, que es esta, Apocalipsis 14, 13, la tercera, que es Apocalipsis 16, 15, la cuarta, Apocalipsis 19, 9, la quinta, Apocalipsis 26, y la sexta y séptima la encontramos en Apocalipsis 22 versículos 7 y 14. 7 bienaventuranzas en este libro. Como ya lo hemos visto, el 7 significa plenitud, ¿sí? Es decir, que en este libro nosotros encontramos, hermanos, la plenitud de la salvación. Y es que la salvación no sería algo significativo si no hubiera un mañana, ¿verdad? Si no hubiera una esperanza de otro lugar en este mundo, de que algo va a cambiar, de que algo va a ser diferente, ¿verdad? Y por eso este libro es tan importante conocerlo, por eso es que le estamos dedicando tiempo. Veía yo, ya llevo 50 estudios hasta ahorita del libro de Apocalipsis, este sería el 51. Entonces necesitamos verlo detalladamente, porque encontramos no solo cuestión escatológica. Muchas veces venimos al libro de Apocalipsis para encontrar nada más la escatología. Ciertamente hay escatología, ciertamente habla de los últimos tiempos, ciertamente nos enseña lo porvenir, pero también nos habla del Evangelio. Nos habla de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Nos da una esperanza viva este libro. No por nada, en este libro, en Apocalipsis 1:3, vamos por favor allí al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra de Dios, y aquí está la primera bienaventuranza, fíjate: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Bienaventurado quién? El que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. La bienaventuranza, más que feliz, más que dichoso, es bendecido. Bendecido todo aquel que
oye, ¿verdad? Que dice que lee, oye y guarda las cosas escritas. O sea, las guarda en el griego, ahí atesorar, las atesora en verdad. Las indaga, las profundiza, las mete a su corazón para que tú obtengas esta bienaventuranza. Tú tienes que leer, oír, o sea, prestar atención, prestar mucha atención, escuchar detenidamente lo que está diciendo este libro, meditar en él y guardarla, atesorarla en tu corazón. Es muy importante para que tú tengas esta bienaventuranza. ¿Por qué es tener esta bienaventuranza? Porque nos está hablando de la certeza de nuestra salvación, de la consumación, en cuestión de teología, de la glorificación que Dios ha prometido para sus santos. Es decir, que Dios no nos va a dejar con este cuerpo, que nos va a dar un cuerpo transformado, un cuerpo semejante al de Cristo, ¿verdad? Un cuerpo ya no sujeto al pecado. Esa es la bienaventuranza gloriosa que trae esperanza viva dentro de nosotros, en medio de un mundo tan caótico, en medio de un mundo con tanta desesperanza. Y recordemos otra vez, y aquí vamos a ver el libro de Apocalipsis, de los últimos tiempos, en medio de esa gente que le toque vivir ese caos tan terrible que va a haber en la gran tribulación, ese caos terrible. El día de venganza del Dios nuestro, el día de Yahvé, el día del Señor, ¿verdad? Que venga un día terrible de oscuridad, de espanto. Dios dice, ¿para qué preguntas ese día? Este libro trae esperanza para toda esa gente. En medio de un mundo tan caótico, es la esperanza de saber que aquí no está nuestra morada. La esperanza de saber que aquí solo somos peregrinos y extranjeros, dice el apóstol Pedro. Peregrinos y extranjeros. Esto solo es momentáneo. Es un pequeño sufrir por una eternidad de gozo. Esa es la verdad de la palabra de Dios para los suyos, para los que son de Cristo, para los que han creído y han nacido de nuevo. La regeneración se ha producido en ellos. Entonces hay esa esperanza para ellos. Sobre todo esos que se conviertan en el tiempo de la gran tribulación. Para ellos en específico, será de gran aliento esta bienaventuranza. ¿Sí? Maravilloso es, hermanos, conocer todo esto. ¿Sí? Leer, oír y guardar. Recordemos, hermanos, que esto no solo está en Apocalipsis. Recordemos que también Dios le habló a Josué en Josué 1:8. Vamos por favor al libro de Josué, me lo sé de memoria, pero quiero que vayamos, o sea, que tú vayas siguiendo el libro, para que vayas leyendo y la palabra vaya hablando a tu corazón. Josué 1:8. Fíjate lo que Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche. ¿Qué dice Apocalipsis? Bienaventurados los que leen, oyen y guardan. Es las mismas palabras que Dios le está dando a Josué. Es las mismas palabras. Y es el mismo mandato hacia nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 1, vamos al Salmo 1, por favor. Versículos 2 y 3. Bueno, desde el 1, vamos a ir desde el 1. Dice, fíjate, ya está en la bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, o sea, lo contrario, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor Jesús en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal del Señor por los suyos, ¿verdad? Él está orando y Él está diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Ahí es nosotros lo que tenemos que ver. Queremos en verdad vivir una vida de santidad. Queremos en verdad vivir con una esperanza viva, con una esperanza ferviente, con una esperanza gloriosa. Necesitamos atesorar la palabra del Señor. Necesitamos leerla de día y de noche. Porque ahí Dios nos ha dado, bienaventurados, bendecidos. Fíjate, Pablo lo dice en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, amado hermano, bienaventurados, bendecidos. El cristiano que ha creído en el Señor ya es bendecido, pero necesita permear esa esperanza que Él ya tiene. Necesita fortalecer esa esperanza. Necesita creer esa esperanza. Necesita alimentar esa esperanza. Y ahí es donde viene al meditar en este libro. Y al leerlo, oírlo y guardarlo, que viene esta bendita esperanza. Entonces, esta segunda bienaventuranza que vimos en Apocalipsis 14:13, ¿sí? Vamos a verla. Fíjate, dice el Señor, el mandato, escribe. El mandato que le hace a Juan, le manda a escribir esto. O sea, hay algo importante en esto. A veces pasamos las palabras desapercibidas, a veces pasamos como cualquier cosa, pero Dios quiere dejar claro en esto que lo que va a decir es sumamente importante. ¿Por qué digo que es sumamente importante, hermano? Porque Dios ya le había dicho a Juan que escribiera todo lo que viera, que escribiera todo lo que viera. Entonces Dios, ¿por qué le vuelve a repetir? Escribe esto. Porque Dios da un segundo refuerzo, porque esta bienaventuranza es muy importante, ¿verdad? Es muy importante para una seguridad plena del cristiano y que tenga una esperanza viva. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Bendito sea el Señor. Cuán grande es nuestro Dios, cuánta misericordia y amor tiene para con los suyos. Fíjate, dice el escritor de Hebreos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles esas dos cosas inmutables? Bueno, una, la palabra de Dios, que es inmutable. Dos, el juramento de Dios. Dios, tan solo que diga su palabra, con eso bastaría, pero Dios quiere darnos fortaleza y jura, ¿verdad?, por sí mismo. Aquí en este caso le está volviendo a dar un mandato de escribir, porque quiere hablarnos, no solo a Juan, quiere hablarnos a ti y a mí, que lo que va a decir es muy importante para nosotros, ¿sí? Es muy importante, no es cualquier cosa, ¿sí? Apocalipsis 1:11, en Apocalipsis 1:11, por favor. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe y envíalo a las 7 iglesias, 7, plenitud, es decir, a todas las iglesias, ¿verdad? Esto es para todas las iglesias en todo lugar, en todo el mundo, en todo tiempo. Entonces nosotros podemos ver lo que yo te decía, esta bienaventuranza, ¿verdad? Dios entonces nos está mandando, nos está recomendando, nos está exhortando que le pongamos especial atención. Recordemos muy bien
hermanos, que estamos pasando ya la mitad de la gran tribulación. Ya estamos en los 3 años y medio. Ya pasamos los primeros 3 años y medio de la gran tribulación y viene lo peor de la gran tribulación. Viene lo peor, los juicios. Es cuando se está tocando la séptima trompeta, que abre, la séptima trompeta es el juicio que abre el paso a las 7 copas de la ira de Dios, ¿sí? A las 7 copas de la ira de Dios. O sea, va a ser tremendo. De por sí ya hubo juicios tremendos, ya hubo persecución tremenda. Recordemos que ya fueron matados los 2 testigos, ya fueron matados los 144,000, ya fueron matados una multitud. Ahorita viene una persecución todavía más fuerte. La ira de Dios va a ser más fuerte sobre la tierra. Vienen juicios bien terribles y entonces la gente que está viviendo en ese tiempo, la gente que se va a convertir en ese tiempo, que Dios va a obrar en su corazón, que Dios va a transformar sus vidas, necesitan una esperanza viva. Necesitan una esperanza viva, algo que los aliente a seguir, algo que no les haga bajar la guardia, ¿sí? Entonces, esta promesa va enfocada a esas personas que van a pasar el segundo periodo de la gran tribulación, el más fuerte, para que no pongan sus ojos en las cosas que están viendo, en lo terrible que van a ver, en los juicios tan fuertes que van a venir, en la persecución tan cruenta que va a haber, sino que pongan sus ojos en Cristo y en el galardón que les espera. Eso es lo importante, ¿sí? Eso es la verdad, ¿sí? Pero indudablemente, hermanos, esta bienaventuranza también es para nosotros. Porque el libro de Apocalipsis también nos habla a nosotros. También nos habla que en medio de los problemas difíciles que podamos ver, que en medio de la escasez, en medio de la persecución, hermanos, si tú estás en un lugar de persecución, si tú estás en un lugar donde está siendo perseguido, el evangelio, esta esperanza es para ti. En todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, con esta pandemia o como queramos llamarle, ¿verdad? Todo lo que está viniendo, todo el caos económico que se va a venir. Hermanos, estamos por experimentar un caos económico tremendo, tremendo, lo están anunciando, no es cosa que yo haya recibido una revelación o algo así, no, lo están anunciando. Inclusive, creo que fue en CNN donde leí que finales de 2021 y 2022 muchas empresas van a quebrar a causa de la crisis económica que se viene. La ONU ya pronosticó una hambruna que se viene por el efecto de la pandemia. Entonces vienen varias cuestiones que pueden estar muy fuertes. Adicional, que puede venirse una persecución a la iglesia de Occidente que no ha experimentado durante un buen tiempo una persecución en términos generales. Claro que hay puntos específicos, lugares específicos donde en Occidente se está persiguiendo a la iglesia. Aquí en México, en Oaxaca, en Chiapas, en Hidalgo, en partes de Puebla, en el norte, las sierras de Chihuahua y eso, hay persecución para el cristianismo. Algunos lados por parte del catolicismo, en otros lados por parte del narcotráfico o guerrillas, ¿verdad? Entonces, está siendo perseguido el cristianismo. Bueno, pero yo hablo de un término general. Recordemos que la ONU hace 2 años declaró a la cristianismo como una religión no grata, intolerante, ¿verdad? Y recordemos que hace unos meses, 2-3 meses atrás, pidió la lista de odio a la LGTB y todo eso, para que supieran qué religiones, políticas y todo eso estaban en contra de ellos y tomar entonces ya asunto en eso. Entonces, no tardando podemos experimentar una persecución fuerte, hermanos. Todo se está acomodando para eso. Todo está transformándose. Nosotros estamos viendo hoy en día, inclusive yo no sé si lo estás viendo, aún a pesar de que el socialismo está creando hambre, pobreza, y lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Argentina, y todo donde hay países socialistas están creando hambruna y caos económico. El socialismo sigue ganando en varios países, es algo increíble. Y ojo,
El socialismo es enemigo, el socialismo y el comunismo son enemigos del cristianismo, enemigos acérrimos. No digo que el capitalismo no haya cierta enemistad, pero el socialismo y comunismo son enemigos acérrimos. Inclusive Karl Marx vivió en el mismo tiempo de Spurgeon, ¿verdad? Y Engels también vivió. Engels es el padre del socialismo, Karl Marx es el padre del comunismo. Entonces nosotros estamos viendo eso, y Spurgeon tuvo que predicar contra esas corrientes políticas económicas, porque estaban empezando a permear la mente del cristiano, y eso no podemos permitirlo, hermano, no podemos. Discúlpame si tú crees que puedes ser un cristiano socialista. No se puede, no se puede, porque es antagónico con el cristianismo. Inclusive a Engels le preguntaron que cuál era su más acérrimo enemigo de ese tiempo, y él dijo Charles Spurgeon, ¿verdad? Charles Spurgeon, y por ende el evangelio. O sea, estamos hablando de los padres, del inicio de todo esto. Y hermanos, si se puede venir, no por nada hoy en día en varios congresos de diversos países de Latinoamérica han querido postular la ley Mordaza, donde cierren la boca de los pastores, sacerdotes y líderes religiosos, que no puedan hablar nada contra el gobierno, contra la ideología de género, aborto y todos esos rollos. Entonces estamos viendo, empezando a experimentar todo eso, y ante todo eso que puede venir, pérdidas de trabajo, pérdida de economía, pérdida de casas, muchas cosas que se pueden venir, hermanos. Nosotros tenemos que ver esta bienaventuranza del Señor. Esta segunda bienaventuranza quisiera leerla, que la volviéramos a leer, por favor, en Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Verdad? Entonces es para nosotros. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 18. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Y bueno, antes del versículo 18, por favor, quisiera que fuéramos más abajo. En el versículo 36, 18 versículos después, curiosamente, ¿no? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ojo, Pablo no dice somos campeones, vamos a conquistar el mundo, vamos. No, Pablo no dice. Fíjate lo que dice: como está escrito, por causa de ti, o sea, de Cristo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Qué tremendo, qué tremendo. Pero en el 18... Y esta bienaventuranza está aquí, fíjate, en el 18, vamos al versículo 18 de Romanos 8. Me encanta la palabra de Dios porque nos ratifica, nos habla vez tras vez de todo esto. Dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí está lo sencillo de esta bienaventuranza de Apocalipsis 14, Romanos 8, 18 la define. El padecimiento, la persecución, la aflicción que estés teniendo en este momento no es nada comparable con la gloria que nos espera en Cristo Jesús. Recordemos, hermanos, que el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y más adelante, cuando veamos la nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, y dice el apóstol Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Oh, hermano, aquí somos peregrinos y extranjeros, pero ya somos hijos. Recibiremos la herencia que nos está guardada en Cristo Jesús. Recordemos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces,
es un tiempo leve de aflicción aquí por una gloria que nos espera allá. Tristemente, muchos cristianos quieren tener una gloria aquí y una miseria allá. O sea, están pensando al revés y están desechando esta bienaventuranza. No es porque tengamos que, a ver, ¿dónde hay persecución para yo ser perseguido? No quiero que me tomes en eso. Lo que yo estoy diciendo es que llega el momento donde viene la aflicción fuerte a tu vida. Y la bienaventuranza de esta promesa del Señor es la que te da fuerza en ese momento para seguir adelante. Recordar que puedes perder todo aquí, pero te espera una morada eterna. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 y 18. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 y 18. Dice la palabra del Señor: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué son, hermanos? Eternas. Entonces, ahí está Pablo otra vez también diciéndole una vez más la bienaventuranza. Fíjate, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué es momentánea? Porque este tiempo es nada comparado a la gloria que nos espera, hermano, a la eternidad que nos espera. O sea, aunque eternidad, el término es sin principio y sin fin, pero vamos a ponerlo en este sentido, sin fin. O sea, ¿cuánto tiempo puedes vivir? Más, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. ¿Cuánto puedes vivir más? Por una eternidad, por siglos y siglos y siglos y siglos sin fin. Un grano de arena por el vasto universo. No es posible, hermanos, que no meditemos en esto. Hay gente que dice, no, yo no quiero pasar tribulación. Yo prefiero estar bien aquí con todos y no predicar el Evangelio de Cristo y no hablar de Cristo. Y prefiero estar bien aquí con todo el mundo. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, dice el Señor, yo también me avergonzaré de él en la presencia de mi Padre. Hermanos, no podemos, en cambio tenemos que alentarnos a glorificar al Señor, a exaltar al Señor, a bendecir al Señor. Como decía Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1, que pongamos, vamos allá, Colosenses 3, 1, porque me gusta que lo veas tú en la palabra. Colosenses 3, 1, 2 y 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en Cristo, en las cosas de arriba. Fíjate, eso es lo importante. Y otra vez esta bienaventuranza la encontramos en Hebreos 12, versículo 2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjate, o sea, ahí está el Señor. El Señor iba a la cruz, sabía lo que le esperaba, ¿sabes? Sabía, no tanto eran los cruentos clavos, no era la terrible cruz, era la ira de Dios lo que experimentaba. Pero Jesús no se detuvo a ver eso. Él dice, puesto el gozo por delante de él. Es decir, él puso su mirada en lo que sucedería después, en su resurrección, en la salvación en la herencia de hijos que él iba a recibir, en el pueblo que el Padre le iba a dar.
En eso puso su gozo, no en el momento de sufrimiento. Si tú pones tus gozos en el sufrimiento, si tú pones tus ojos en lo que te va a acontecer aquí, tú vas a desmayar. Pero si tú pones tu mirada, tu fe en la gloria que te espera en Cristo Jesús, esta bienaventuranza te va a alcanzar. Esta bienaventuranza te va a alcanzar. Y fíjate, esta bienaventuranza también está, el mismo Señor Jesús la dijo dentro del Sermón del Monte, que, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y versículos 10 y 12. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Fíjate. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjate el Señor. Bienaventurado eres cuando te persigan, bienaventurado eres cuando sufras tribulación y angustia. Gozaos, dice el Señor, y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Otra vez, poner la mira en los ojos del cielo. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras allí están. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla de la palabra de Dios. Vez tras vez esta promesa, esta bienaventuranza, la encontramos varias veces en la Escritura. Gozarnos y alegrarnos, no por el acontecimiento actual que nos está pasando, sino por la gloria venidera que nos espera. Y que recordemos, como dijo el apóstol Pablo, que estamos acumulando un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entre más eres afligido, más peso de gloria. Sabes que hay una corona especial para los mártires. No quiere decir con esto que tú andes buscando que te maten, ¿ok? Eso es concedido por el Señor. Nosotros predicamos el Evangelio, debemos de predicarlo, pero si por predicarlo nos matan, hay una corona, un galardón por eso, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, por favor. Quiero ahí tratar algo importante. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en la segunda carta: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahora vamos a 1 Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El cristiano ya no va a ir a condenación. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú en verdad has creído en Cristo, si tú en verdad te has arrepentido de tus pecados, has creído en Cristo Jesús, experimentaste el cambio de vida que da Cristo Jesús, tú no vas a condenación. Tú no vas a ir a este lugar de tormento. Pero sí, ojo, pero sí vas a ir al tribunal de Cristo. El juicio del gran trono blanco es para condenación. El tribunal de Cristo es para premiación, ¿sí? Para premiar a los suyos, para premiar a los que son de Él. Y ahí es donde algunos serán avergonzados, ahí es donde algunos perderán sus galardones, Él mismo recibirá pérdida.
¿verdad? Aunque él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y nosotros vemos que la Escritura habla de fuego, que algunos utilizaron oro, plata, piedras preciosas, joyas, otros heno, hojarasca, madera. Dice, el fuego la va a probar. ¿El fuego qué habla? El fuego habla de la prueba, el fuego habla de la aflicción, de la tribulación, de la angustia, de la persecución. Ahí es donde se ve qué tal es nuestra obra en el Señor. ¿Qué tal permanece nuestra obra en el Señor? En medio de la persecución, en medio de la angustia, permanecemos fieles, permanecemos sirviendo al Señor, permaneciendo así. Recordemos cómo murió Juan Jos. Él dijo que no podía ir contra la verdad y lo quemaron en una hoguera a la Iglesia Católica. Recordemos a Tyndall. Recordemos a muchos que se mantuvieron firmes en el Señor. Y la obra de ellos permaneció. Amén. La obra de ellos permaneció. Primera de Tesalonicenses, vamos a la primera carta de Tesalonicenses. Oh hermano, ¿qué será? Que cuando estemos en el juicio del gran trono blanco, en el juicio del tribunal de Cristo, nosotros, hermanos, estando ahí ante el Señor y ser galardonados, y sabes, nunca vas a perder esos galardones, nunca vas a perder esas coronas. Hoy puedes ganar una medalla olímpica, hoy los que ganan una medalla olímpica, mucho honor, qué bueno, pero eso no les va a durar. Esos se van a morir y no se lo van a llevar. No se lo van a llevar al cielo o al infierno. No se lo van a poder llevar. Eso se queda aquí. Y hasta ahí pereció su gloria. Pero nosotros estamos en una competencia por galardones permanentes, hermanos. Por galardones eternos. Mira cómo los deportistas sufren. Y se abstienen de muchas cosas por ganar una medalla que no se la van a poder llevar a la tumba. Y quizá nada más a la tumba, sí se la puedan llevar, pero de ahí no la van a disfrutar. Pero nosotros estamos corriendo por galardones perpetuos. Puesta la mirada en Cristo y en el galardón, no en los sufrimientos presentes, sino en la gloria venidera que nos espera. Ahí está el sentido de la bienaventuranza. Primera de Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, fíjate lo que dice el apóstol, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ahí está. La iglesia de Tesalónica padeció persecución, ¿verdad? Persecución, pero con una fe viva, con una fe gloriosa. Al igual, nosotros vemos que la Escritura, al igual que nos da esas bendiciones y esas promesas, también nos da advertencias. Ojo, quisiera que fuéramos a Gálatas capítulo 3. Versículo 4. Tantas cosas, dice el apóstol Pablo, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, podemos padecer en vano, hermanos. ¿Cuándo padecemos en vano? Cuando a la mitad de la persecución o a la mitad de la tribulación o al final o en la prueba o algo, soltamos todo y decimos, no, yo no puedo, mejor me regreso. Corriste en vano, ¿verdad? Cuando algunos deportistas dicen, ¿verdad?, que cuando ya casi van llegando a la meta, los maratonistas, que sienten una sed tremenda, que sienten una debilidad, que se van a desmayar, ¿verdad? Pero ellos se esfuerzan porque eso no los domine y llegan desmayados a la meta. Pero llegaron. Muchos cristianos se vencen porque ya sienten esa sensación de una sed extrema, de un cansancio extremo y dicen, hasta aquí, ya no puedo más.
en lugar de ceder, lo que deberíamos de hacer es: Jesús, ayúdame a orar, a clamar al Señor, a pedirle nuevas fuerzas a aquel que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. No, entonces... Perdón, es Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Jesús dándole la parábola de la semilla, ¿verdad? En los caminos, en los diferentes terrenos. Y aquí está hablando, fíjense: y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahí está lo que estoy diciendo. El Señor está advirtiendo: fíjate que tú no estés sembrado entre pedregales. Fíjate que no seas de aquellos de que mucho gozo, ¡wow! Y no estoy hablando de que sea malo eso, sino de que no tienes convicción. No hay convicción, y entonces cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, tropiezas por la palabra, tropiezas en la persecución. Es la advertencia que nos da el Señor. Al contrario de ellos, vamos a ver a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 8 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjense qué maravilloso la iglesia en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica vivió esta bienaventuranza. Ellos no pusieron su vista en la persecución que estaban teniendo. Ellos recibieron la palabra en medio de gran oposición, pero no pusieron su vista en esa persecución, no pusieron su vista en eso que estaban pasando, pusieron su vista en el galardón. Y esa persecución lo único que hizo es que ellos incrementaran su vida de predicar el evangelio, de hablarle a la gente, de ser testimonio, de reunirse, de congregarse, de demostrar a este mundo que el cristianismo es una fe que no la entiende el mundo normal. ¿Sí? Y fíjate, y entonces cuando tú entiendes esta bienaventuranza, como la iglesia en Tesalónica, tú predicas el evangelio con un amor y un fervor tremendo, no viendo lo que te está sucediendo, sino porque estás por encima de eso. Estás viendo lo que te espera más adelante. Estás viendo al final de la meta al Señor Jesús mostrándote tu corona y tus galardones y diciéndote: sigue, aquí está, ven por él, no te detengas ante esos obstáculos, ¿verdad? Y entonces tú vas predicando el evangelio con un gozo sublime, maravilloso, hermoso del Señor. Eso es lo que hacía. Entonces, cuando tú entiendes esta bienaventuranza, lo que provoca es una expansión del evangelio. Indudablemente, la iglesia de Tesalónica, dice Pablo: yo ya no tengo necesidad de predicar allí. Ustedes lo han inundado todo del evangelio y han sido testimonio a todos esos. Imagínate, hermanos, cuando nosotros leemos, oímos y atesoramos la palabra de Dios, a la vez atesorar es guardar y ponerla por obra, ¿verdad? Provoca este tipo de detalles. No solo leamos la palabra de Dios, vivamos esa palabra, hermanos. Yo recuerdo cuando comencé, fíjate, yo no predicaba en las calles, no predicaba, te soy sincero, no predicaba.
Pero cuando empezó esta pandemia, Dios habló a mi corazón y habló en dos términos. Me recordó lo del profeta Ezequiel cuando dijo, ¿verdad? Si el pueblo, si el atalaya viere venir el peligro y no diere el trompetazo o diere sonido incierto, ciertamente el pueblo morirá por su pecado, ¿verdad? Pero yo demandaré la sangre del atalaya. Eso me hizo tragar gordo. Nadie me lo leyó, vino a mi mente en ese momento. Y dos, el ser ejemplo a los demás cristianos, hermanos. El ser ejemplo a los demás, de predicar el evangelio en las calles para que más se animen. Como dijo el apóstol Pablo, sea por gozo, sea por envidia o sea por lo que sea, pero que Cristo sea predicado. Entonces, esa es la parte que tenemos que ver. Y dos, el galardón, hermanos, de estar sirviendo al Señor, porque el Señor no se queda con nada. Eso es cierto, pero muchos quieren vivirlo aquí en esta vida. No, hermanos, eso no se espera ya con Él. Cuando tú trabajas aquí con fervor para el Señor, nos está esperando un galardón aquí. Tú puedes amontonar, si quieres, riquezas, posesiones, todo lo que quieras aquí, pero ten en cuenta que todo eso se va a quedar. Y cuando llegues allá, el Señor te va a decir: ¿qué hiciste con todo lo que yo te di? Porque no era tuyo, yo te lo di. Esto es lo que quiero que entendamos, hermanos. ¿Qué hiciste con lo que el Señor te dio? Cuando tú vives esta bienaventuranza y tú entiendes que lo que te espera ya es una gloria sublime, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor, porque descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos continúan. Hermano, imagínate, siempre premiado, siempre galardonado, ¿a poco? Por los siglos de los siglos, sin fin, sin que en ningún momento se deteriore eso, sin que nadie venga y te lo robe. ¡Qué maravilla! Y que puedas agarrar esas coronas y esos galardones y ponerlos a los pies del Señor. Ponerlos a los pies de Él y postrarte ante Él y decirle: gracias, Señor, por todo esto. ¡Qué maravilla! ¿Qué quieres tener para tu momento de adoración para con la eternidad? Muy dichosos, muy felices, muy bendecidos son aquellos que entienden esta promesa del Señor, que en medio de la aflicción ellos tienen esa esperanza viva de decir: esto es momentáneo, a mí me espera una gloria futura. Yo no pongo mi vista en esto, yo pongo mi vista en la eternidad, en la gloria que me espera en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Si le crees a Dios, ¿verdad? Entonces el Evangelio se extiende, va caminando, va andando. Vamos a Hebreos 10:34, por favor. Y quisiera, antes de ir a Hebreos 10:24, leerte Hechos 20:24. El apóstol Pablo, otra vez, ahí nos habla, fíjate: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ni estimo preciosa mi vida. ¿Se acuerdan cuando Pablo al final de su vida dice: he acabado la carrera, por lo tanto me está reservada la corona de la vida? Qué maravilla, al final de su ministerio, que podamos decir todo eso. Ahora sí, vamos a Hebreos 10:34. Vamos a leer desde el 33, por favor.
Desde el 32, más bien. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Fíjate, no simple combate de padecimientos, gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante, porque de los precios también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjate, el gran combate de padecimientos. No solo estaban en un gran combate de padecimientos, sino que en ese gran combate de padecimientos, gran persecución, les estaban quitando sus posesiones por ser cristianos y lo sufrían con gozo. No solo eso, se arriesgaban a ir a los hospitales para ver a los hermanos que habían sido heridos, so pena de que los agarraran y los encarcelaran o los mataran o los metieran al Coliseo Romano. No solo eso, iban a las cárceles también a apoyar a los cristianos que estaban encarcelados, so pena de lo mismo. Fíjate, pero eso lo puedes hacer solo cuando no tienes tu mirada puesta en este mundo. Eso lo puedes hacer solo cuando en verdad entiendes, hay esa fe viva, esa esperanza viva de que te espera una herencia inimaginable, gloriosa, sublime en los cielos con Cristo Jesús. Solo es a través de eso. Por eso dice, es necesaria la paciencia. ¿Cómo vas a pasar en medio de esa tribulación? Con paciencia, con fe y paciencia. Es la forma en la que vamos a pasar en medio de esa gran tribulación. ¿Por qué? Porque nos espera algo glorioso, algo que no hemos visto en este mundo. Vamos ahí mismo a Hebreos 11, 24 y 27. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Ya viste? Moisés pudo haber sido el siguiente faraón. Bien pudo haber sido el siguiente faraón. Pero Moisés no puso su mirada allí. Moisés no puso su mirada en el mundo. Moisés puso su mirada en los vituperios de Cristo, en su salvación, en la salvación que el Cordero de Dios en la cruz del Calvario le daría. Moisés tuvo una fe salvífica, una fe viendo hacia el futuro, en la obra gloriosa de Cristo Jesús, y entonces no le importó renunciar a todas esas glorias, no le importó que fuera perseguido por el poder militar y económico más grande de ese tiempo, porque tenía su mirada puesta en el galardón, dice. Puesta en Cristo, en esa salvación gloriosa y en el galardón. Ahí está, hermanos. Ahí está. ¿Por qué Moisés pudo tomar esa decisión? Porque no tenía su mirada en las cosas de este mundo, sino tenía sus miradas puesta en el galardón. He aquí el poder dañino y terrible que tiene el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la confesión positiva, evangelios satánicos, por cierto, ¿verdad? Lo terrible y dañinos que son, pues anulan esta bienaventuranza del sufrimiento, esta bienaventuranza de que en medio de la persecución tú continúes con gozo en el Señor, porque te espera no un yate en este mundo, no te espera al finalizar esta tribulación una mansión ahí en El Dorado o en Santa Fe, en la Ciudad de México, o no sé, en Hollywood. No te espera nada de eso aquí en este mundo. Quizá aquí mueras, quizá aquí seas atormentado,
como muchos cristianos que fueron atormentados terriblemente durante el tiempo de la Inquisición católica, ¿verdad? Muchos, o en el tiempo en que Roma persiguió a los cristianos, que los crucificaba, o que los metía a los leones para ser devorados en medio del Coliseo y eran la burla de todos los que estaban allí. ¿Sí? Pero es ahí, anulan la bienaventuranza y por ende hacen perder al cristiano el gozo sublime en medio de la tribulación. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, cuando tú pones tu mirada en algo que puedes recibir aquí, no te va a sostener. Pero cuando tú pones tu mirada en la gloria venidera que vas a recibir en Cristo Jesús, ahí sí. Ay, sí. Leamos otra vez Apocalipsis. Quiero que otra vez leamos la bienaventuranza, Apocalipsis 14, versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, fíjate. En medio de todo el caos que ha habido, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. O sea, Dios está dejando un testimonio. Dios está dejándonos, por eso nos dejó su bendita palabra. Hermanos, por eso la dejó. Para que no nos desvíen de las promesas verdaderas del Señor y nos creen promesas ficticias. Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Los muertos que mueren, ¿por qué? Por la tribulación, por la persecución, en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de nosotros lo mismo, por la persecución que está habiendo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos, descansarán de toda la aflicción, descansarán todo lo que haga aquí por esa gloria. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 12. Fíjense, Hebreos capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quieres recibir tu corona en el cielo incorruptible? ¿Quieres recibir tus galardones incorruptibles? ¿Quieres que el Señor te felicite y te diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Qué tienes que hacer? Fe y paciencia, poniendo tu mirada en Cristo y en el galardón que te espera. Eso dice la palabra. Eso hizo Moisés, eso hizo Abraham, eso hizo Daniel, eso hizo David, eso hizo Pablo, eso hizo Pedro, eso hizo todo cristiano que ha vencido, ha hecho eso, poniendo su mirada en Cristo y en la gloria que nos espera allá arriba. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la maravilla de esta bienaventuranza, hermanos. Sea cual sea el caos, la persecución, la tribulación que llega a venir, tenemos que recordar que nuestra vida aquí es momentánea y poner nuestra mirada en lo que nos espera después de esto. Como Cristo, poner el gozo por delante de nosotros, poner el gozo viendo la gloria que nos espera en Cristo Jesús, aunque estemos atribulados, angustiados, abatidos, aquí no importa, seremos más que vencedores en Cristo Jesús cuando estemos allá, porque ¿sabes qué? Vamos a juzgar juntamente con Cristo a los vivos, a los muertos. Vamos a juzgar a los ángeles que se rebelaron contra Dios juntamente con Jesucristo en esa gloria que nos espera en Cristo Jesús. Amén. Hermano, esta bienaventuranza es para ti, para mí y para todo aquel que puede recibirla, puede creerla, si está en Cristo Jesús. Repito, parece que se viene una persecución muy fuerte a la iglesia. Abriguemos esta bienaventuranza. Empecemos a practicar. Empecemos a poner nuestra mirada puesta en Cristo y en el galardón. No en este tiempo presente, sino en Cristo y en el galardón que nos espera. ¿Sí? Ya quiero ver a mi Señor.
quiero verlo a Él. Y 2, quiero ver mi habitación, quiero ver la mansión que el Señor tiene para mí, ¿verdad? Qué maravilloso, hermanos. Aquí tengo una casa, ¿verdad?, física que se va a quedar cuando muera, con varios detalles porque pues, la economía no da para solventar algunos detallitos ahí, pero yo sé que el Señor me tiene guardado una mansión que no se va a deteriorar nunca, jamás. En eso tenemos que poner nuestra mirada, hermanos. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás poniendo tu mirada en Cristo y eso te lleva a servir al Señor? ¿Te lleva a predicar el Evangelio? ¿Te lleva a hablarles a otros de Cristo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo libre? ¿En qué estás invirtiendo? ¿En Facebook, en Instagram, en andar con amigos, en andar de shopping o no sé, 1000 cosas? ¿O lo estás invirtiendo en Cristo? ¿En qué estás haciendo? ¿Sí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dijo el Señor. Vamos, hermano, tomemos el reto de servir al Señor, tomemos el reto de servirle para cuando venga esa persecución, nosotros estemos firmes en el Señor. Ya, no solo esperar a que venga esa persecución, ya con el gozo puesto delante de nosotros, aún sin la persecución, para que cuando venga, no sintamos absolutamente nada. Nos va a pasar como los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego, ¿verdad? Las llamas arderán terriblemente, pero no te dañarán. Esa es la promesa del Señor. ¿Sí? La llama no arderá en ti. No te ahogarás en el río que eche el enemigo, ¿verdad? No te va a pasar nada, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Hermano, si tú estás en Cristo y algo te llega a pasar, eres bienaventurado. Porque vas con el Señor. Vas con Cristo Jesús. Hermano, ¿y qué pasará con mis hijos? Tengo que pensar en ellos. Si tú piensas por el Señor, si tú ves por la gloria de Dios, si tú ves por la gloria del Evangelio de Cristo, Dios va a ver por tus hijos. Indudablemente, yo creo en Dios y creo que es un Dios que recompensa a los que le buscan. Hermano, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y quiero cerrar con esta anécdota. Harper, y sé que es conocido, es un evangelista que Moody lo llamó a ministrar a su iglesia. Ya iba a ser, creo, si mal no recuerdo, pastor en la iglesia de Moody, ¿verdad? En el viaje él venía en el Titanic, sabemos lo que pasa en el Titanic. Él venía en primera clase porque le enviaron para venirse en primera clase, ¿verdad? Él venía con su hija que tenía poco tiempo de haber quedado huérfana de madre, imagínense, poco tiempo de haber quedado huérfana de madre. Y Tom Harper, ¿verdad?, que venía ahí, él ya se iba a subir a la lancha de seguridad porque le tocaba por estar en ese nivel. Pero cuando él iba a subir, volteó a ver y vio toda la multitud que se quedaba allí. Y él agarró a su hija y se la entregó a un familiar que iba ahí y le dijo: por favor, ve por ella, porque yo me voy a regresar a predicarle a toda esa gente el Evangelio de Jesucristo. Y él se regresó a predicar el Evangelio. Y no quiero hacerte la larga, murió allí. No voy a explicarte porque me quiero centrar en el galardón. Él murió ahí, un galardón que va a recibir del Señor. Pero no solo eso, y su hija, alguien dirá: y su hija acababa de quedar huérfana de madre y ahora huérfana de padre. Qué irresponsabilidad de Harper. No, sabes una cosa, a su hija no le faltó nada, absolutamente nada. Y sabes una cosa, Dios bendijo a su hija casándose con un pastor y llevando un matrimonio hermoso, sirviendo ambos al Señor. ¿Ves que la promesa de Dios es cierta? Hermanos, si tú ves por el Señor y su reino, Él va a ver por tu familia. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Cualquier duda, comentario, por favor envíenmelo en la zona de comentarios o por Messenger o por WhatsApp al 2299-288128. O si eres de otro país, al más 529-2299-288128.
Gracias. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este estudio, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos retas a vivir, Señor, una vida desde hoy, no necesariamente cuando empiece persecución, sino desde hoy, poniendo nuestra mirada en Cristo y en la gloria que nos espera con Él. Poniendo nuestra mirada allá arriba en los cielos, no en las cosas de esta vida, sino en la gloria que nos espera contigo. Oh Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por ese estudio, Señor. Siento gozo en mi corazón después de haber dado esta palabra, Señor. Permite, Señor, que este gozo sobreinunde mi vida, y no solo la mía, sino de cada uno de los que están oyendo este estudio y de los que lo oyeron, Padre. Que el gozo de tu Espíritu inunde sus vidas, Señor, y que ellos también, Señor, puedan experimentar ese gozo sublime que da tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Padre. Danos la gracia para vivir todo esto, Señor. Danos la gracia para glorificar a Cristo aquí. Danos la gracia para abrazar esta promesa, Señor, y poder aferrarnos a la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, nos vemos la próxima, quizá el miércoles. Yo les aviso cuando vamos a seguir con las doctrinas del pecado. Yo creo que es este miércoles, y el domingo estaremos con el estudio bíblico de Apocalipsis. Gracias, nos vemos.